a mi familia, a mis amigas con las que pasaba mi día a día, y también pues la paella y el hacer mi vida ahí, ya que estuve 3 años y tenía ya mi vida asentada. Suelo ir todos los días a entrenar, menos uno que nos dan día libre, y luego por las tardes suelo aprovechar para hacer el curso de inglés donde me he apuntado para mejorar mi inglés. Luego también estoy en un curso de entrenadora. Es un club muy familiar que desde el primer momento te abre las puertas de su casa y así te hace sentir que tú vienes de fuera y te hace sentir parte de ellos. Al final, como todo futbolista, lo que queremos es crecer, llegar lo más alto posible. Vi que allí en el Valencia no podía seguir creciendo, no podía avanzar y tenía que buscar una oportunidad, y el Málaga me dio esa oportunidad y la quise aprovechar, y aquí estoy luchando por esta camiseta. Tuve la suerte de ser 2 veces subcampeona de España y me llevo muchísimos recuerdos. Ahora cuando los pienso, sería bonito volver a quedar otro año más subcampeona de España. Recuerdo esa última fase en la que quedamos subcampeonas, que fue muy difícil, creíamos que lo teníamos todo perdido y bueno, pusimos todos mucho esfuerzo, mucho sacrificio y al final conseguimos llegar a esa fase final. Y bueno, contra Cataluña pues perdimos, pero nos llevamos todo el esfuerzo y todos los momentos que ya se nos quedan para toda la vida. La verdad que he estado muchos años con ellos y sí que es verdad que hacen mucho por dar esa visibilidad de la que hablaba al fútbol femenino, y programas como este hacen que se nos vea y dar esa ayuda, ese toquecito que necesitamos del fútbol femenino para ser más visibles y que así podamos seguir creciendo. Me encantaría llegar algún día a la selección española y asentarme en un club en primera división y ahí seguir con mi carrera profesional.